Mi nombre es Ricardo Betsabe Campo Tepaneca y voy a hablar sobre la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Por definición, podemos, más bien el objetivo de este tema es conocer de qué forma podemos calcular la magnitud en la que interactúan dos cuerpos con respecto a la gravedad. Para ello, podemos deducir que a esta magnitud vamos a llamar la fuerza gravitatoria y esta misma la podemos definir con la fórmula F es igual a G por M1 por M2 sobre R al cuadrado, donde G es la constante gravitacional que ya conocemos, que es 6.672 por 10 a la menos 11. M1 es igual al objeto 1 al que queremos analizar, M2 el objeto 2 al que queremos analizar, y R es la distancia que hay entre estos dos cuerpos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es que interactúan estos dos cuerpos. El primer cuerpo es el mío, que es de 67 kilogramos. El segundo cuerpo es el de una computadora, que es de 2.1 kilogramos de peso. Entre estos dos cuerpos hay una distancia de 1 metro. Y bueno, con la fórmula que vimos anteriormente, solo basta con sustituir los datos y obtenemos que la fuerza gravitatoria que hay entre estos dos cuerpos es de 9.38 por 10 a la menos 9 metros sobre segundo. El siguiente ejemplo está bastante interesante porque es entre dos cuerpos humanos. El primero es el de menor peso, que es de 27 kilogramos. El segundo continúa siendo el mío, como en el ejemplo anterior, que es de 67 kilogramos. Y entre estos dos cuerpos hay una distancia de 1 metro. Teniendo estos datos, vamos a sustituirlo en nuestra fórmula inicial para que nos dé un resultado de 1.2066 por 10 a la menos 7 metros sobre segundo. El tercer ejemplo, tercer y último ejemplo, es igual el mismo cuerpo inicial que es el mío, esta vez con una mochila de 2.3 kilogramos. Recordando que el peso inicial mío es de 67 kilogramos, vamos a sustituir estos datos. También vamos a recordar que la distancia que hay de 1 metro. Y bueno, resulta que tenemos una fuerza, fuerza de atracción de 1.28 por 10 a la menos 8 metros sobre segundo. El segundo tema que vamos a tratar es la dilatación. Bueno, a dilatación le vamos a conocer como el proceso de expansión de volumen que tiene un cuerpo y que siempre es gracias a un cambio de temperatura. Tenemos tres tipos de dilatación. La primera es la lineal. En esta nuestro cuerpo va a sufrir una alteración solo en una de sus dimensiones. Tenemos aquí un ejemplo de una barra de hierro en la que la tenemos a una temperatura inicial y al aplicarle un proceso de calor, esta sufre una alteración en una de sus dimensiones. Esta dilatación lineal podemos calcularla o hacer el análisis de qué tanto creció o disminuyó su tamaño gracias a esta fórmula que tenemos aquí. De esta forma, tenemos aquí un ejemplo en el que se nos plantea que un alambre de plata mide 1.5 metros, esto con una temperatura de 5 grados centígrados. Y bueno, nos preguntan cuál será la temperatura cuál será su longitud cuando la temperatura sea de 15 grados centígrados. Vamos a utilizar los datos para sustituirlos en la fórmula anterior y podemos concluir que con respecto a esta longitud inicial, tenemos esta. Ha sufrido una alteración de ha sufrido una alteración de 0,03 de punto 0,03 metros, es decir, ahora tenemos una longitud de 1.5003 metros. La siguiente dilatación es la dilatación superficial. En esta dilatación, nuestro cuerpo va a sufrir una alteración de dimensiones en dos de sus dimensiones. Aquí tenemos un ejemplo gráfico
o ilustrativo de cómo tenemos una placa de metal y bueno, se nota que a un cambio de temperatura, esta placa de metal ha crecido tanto a lo alto como a lo ancho. Para este tipo de dilatación podemos deducir o concluir que tenemos esta fórmula para calcular la alteración que ha tenido en sus dos lados. Finalmente tenemos la dilatación volumétrica. En esta dilatación, nuestro cuerpo sufre una alteración de sus tres dimensiones. Tenemos aquí, por ejemplo, un cubo metálico y vemos que al aplicarle un proceso de calentamiento, ha sufrido variaciones tanto el ancho como el alto, como lo profundo de este cubo. Y bueno, para esta dilatación volumétrica, podemos concluir en esta fórmula para calcular la alteración de sus dimensiones. A manera de conclusión en cuanto al primer tema, creo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es un, es un tema que más bien para mí es cultura general dentro de este campo de la ingeniería. No se llega a aplicar muchísimo, pero sí hay que tenerlo muy presente, sí considero que hay que tenerlo muy presente, puesto que es, sí, tal cual, dentro de la ingeniería se trata de un tema de cultura general, o que no puedes no saber como ingeniero. Contrario a lo que es la dilatación, que dentro de la ingeniería civil es un tema que hasta abarca materias completas, puesto que se trabaja muchísimo con diferentes tipos de materiales y en diferentes tipos de construcción, por lo que tú como ingeniero civil, tienes que saber qué material va a sufrir qué procesos de dilatación y en qué momentos, para poder así saber cuáles aplicar, en qué tipo de construcción, en qué tipo de condiciones climáticas, es decir, no se van a aplicar las mismas soluciones estructurales, por ejemplo, en estados o países con muchísimo calor, en estados o países con muchísimo frío. Entonces, este tema sí me parece bastante importante que uno como ingeniero civil, como estudiante de ingeniería civil, empiece a indagar dentro de él, justo por eso, porque de esto dependen muchísimas soluciones estructurales. Muchas gracias.